El año pasado trabajé a tiempo parcial como repartidor de DoorDash. Tenía otro trabajo, una tienda de ropa, pero ciertos días, en realidad, ganaba más dinero haciendo entregas debido a que más gente pedía en días específicos. Así que, en esos días, pasaba la mayor parte de la noche conduciendo y haciendo esto. Después de casi 6 meses, ya me había familiarizado mucho con ello y era como una segunda naturaleza. Para mejorar las cosas, en mi ciudad rara vez había tráfico, incluso durante la hora punta. De todos modos, era una noche normal de entregas y acababa de recoger un pedido grande de un restaurante elegante y comencé a dirigirme a la casa del cliente. Los pedidos grandes y caros siempre son los mejores. Pagan más y realmente no requerían ningún esfuerzo extra en comparación con otras entregas, así que se sentía como una bonificación. Entré en el vecindario de casas grandes, lo que tenía sentido considerando el tamaño del pedido y el restaurante elegante. Era una zona muy boscosa, con la mayoría de las casas escondidas detrás de largos caminos de entrada que se adentraban en los árboles. Sin embargo, la casa del cliente no estaba muy lejos en el vecindario, estaba solo a un par de minutos por la carretera. Normalmente, estacionaría a un lado de la calle y caminaría hasta la puerta principal, pero con caminos de entrada como estos, obviamente, los recorrería para acercarme a la casa, ya que estaban muy lejos. Pero tan pronto como giré en el camino de entrada, frené de golpe. Había una cadena sostenida por 2 pilares a cada lado del camino, bloqueando la entrada. Había visto esto antes, pero rara vez veía la cadena realmente conectada. Supuse que simplemente se habían olvidado de desengancharla, así que salí de mi coche y me dirigí al pilar del lado derecho. Inmediatamente noté que había una cerradura que requería una llave, lo que me impedía simplemente quitarla. Me quedé allí, molesto, y miré por el camino de entrada, pero ni siquiera podía ver la casa desde donde estaba, así que volví a mi coche y cogí mi teléfono para llamar al cliente. Un hombre respondió al primer timbre y le expliqué que era su repartidor de DoorDash y que la cadena estaba bloqueando la entrada a su camino de entrada. Respondió diciendo que no había una manera fácil de desbloquearla en ese momento, pero que la casa no estaba muy lejos, así que no debería tener que caminar mucho. Fingí ser amable, dije está bien y colgué. Típica familia rica, susurré para mis adentros mientras metía la mano en el asiento del pasajero para coger la gran bolsa de comida. Me aseguré de cerrar mi coche con llave, luego rodeé la cadena y bajé por el camino. Aproximadamente un minuto después de caminar, comencé a ponerme un poco nervioso. Estaba muy oscuro y no tenían luces a los lados de su camino de entrada. Todavía no podía ver la casa, lo que me pareció extraño ya que me habían dicho que no era una caminata larga. Entonces escuché el crujido de pasos provenientes de los árboles oscuros a mi izquierda. Me detuve y miré en la dirección de donde venían. A medida que se acercaban más y más, comencé a distinguir la figura de un hombre que levantaba la mano como para decir hola. ¿Quién es usted?, pregunté, tratando de ocultar mi voz temblorosa. El hombre se unió a mí en el camino de entrada y explicó que era el con quien acababa de hablar por teléfono. Todavía me sentía incómodo y le pregunté qué estaba haciendo. Dio un paso adelante y comenzó a decir que el camino de entrada daba una curva cerrada más adelante y que en realidad era un atajo a atravesar los árboles, así que pensó en encontrarse conmigo a mitad de camino, ya que era una caminata larga para mí. Encontré toda esta situación muy extraña. Había dicho por teléfono que era una caminata corta, pero ahora admitía que era larga. Simplemente no cuadraba. El hombre se paró a unos pocos pies de mí y extendió la mano para coger la bolsa. Vacilante, me acerqué a él y le entregué la comida. Me agradeció, se dio la vuelta para regresar por donde había venido, pero luego se detuvo y se volvió a mirar. Olvidé traer tu propina en efectivo, dijo, mirándome a los ojos. Algo en la forma en que lo dijo me hizo sentir extremadamente incómodo. Así que dije, no te preocupes por eso y comencé a caminar de regreso por el camino de entrada hacia mi coche. Es solo un paseo rápido por aquí, si quieres venir conmigo puedo llevarte de vuelta a tu coche una vez que te dé tu propina. No respondí y comencé a caminar más rápido por el oscuro camino de entrada. Unos segundos después, escuché el crujido de las hojas mientras el hombre volvía a adentrarse en los árboles. Me alegré de que no intentara seguirme. Una vez que volví a mi coche,
me alejé rápidamente y terminé mis entregas por esa noche. Cuando llegué a casa, lo denuncié a la policía por si acaso, y un operador dijo que enviarían a un oficial para hablar con los dueños de la casa. Todavía me dan escalofríos al pensar en toda la situación, principalmente porque recibí una llamada un par de horas después de un oficial que me explicaba que había hablado con los residentes que vivían en la casa, pero no tenían idea de lo que estaba hablando, ya que no habían pedido nada para entregar. No sé si los residentes mintieron o no, pero de cualquier manera, fue una experiencia muy perturbadora y me ha hecho ser mucho más cauteloso al hacer entregas por la noche. Era una noche normal de reparto de pizzas por mi ciudad y estaba en medio de dirigirme probablemente a mi 8º o 9º cliente de la noche. Normalmente solo pongo música y me desconecto un poco mientras conduzco entre las casas y el restaurante, ya que puede volverse muy aburrido después de un rato. Pero mientras me abría paso por las carreteras oscuras y vacías, noté que un par de luces de advertencia en mi tablero se encendían de repente. Fue un poco alarmante, pero no eran nada importante, así que continué. Mi coche era bastante viejo y tenía muchas millas, pero en su mayor parte funcionaba bien, así que pensé que debía ser solo una falsa alarma o algo así. Desafortunadamente, mientras continuaba por la carretera, más y más luces de advertencia comenzaron a encenderse antes de que la luz de revisar motor parpadeara y, finalmente, mi coche se detuviera con un borboteo. Nunca se me había averiado un coche antes, así que, sinceramente, no estaba muy seguro de qué hacer. Lo primero que hice fue intentar arrancar de nuevo, solo para ver si volvía a encender, pero estaba completamente muerto. Miré a mi alrededor y noté que estaba bastante lejos de cualquier lugar útil. Sabía dónde estaba, ya que había conducido por esta carretera muchas veces antes, pero el lugar más cercano que estaría abierto a esta hora era una gasolinera que estaba a aproximadamente media milla de distancia. Así que llamé al cliente y le informé sobre mi situación, y luego llamé a mi trabajo y también les informé. Mi gerente básicamente dijo que no me preocupara por entregar la pizza y que simplemente resolviera la situación de mi coche y luego me fuera a casa por esa noche. Eso en realidad me dio un poco de alivio, saber que ya no tenía que preocuparme por el trabajo, pero todavía no estaba realmente seguro de qué hacer. Terminé llamando a mi hermano, que vivía a unos 40 minutos de distancia, pero era la única persona que sabía que todavía estaría despierta a esta hora. Respondió e inmediatamente me preguntó qué pasaba. Le conté mi situación y soltó un gran suspiro. Luego dijo que podía venir a recogerme y llevarme a casa. Le dije exactamente dónde estaba y le di las gracias. Luego me recosté en mi coche, aliviado de poder conseguir ayuda con relativa rapidez. Después de unos minutos de espera, abrí la caja de pizza y tomé un par de porciones, pensando que sería un desperdicio si no me servía. En realidad, estaba muy oscuro en el coche ya que la batería estaba muerta, así que tenía la luz de mi teléfono encendida y la puse en la consola central para poder ver un poco mejor. Pero después de unos 15 minutos de espera, vi aparecer una figura al final de la carretera, caminando hacia mi coche. Me sentí bastante vulnerable en mi posición, así que apagué la luz de mi teléfono y esperé que, cuando pasaran, ni siquiera se dieran cuenta de que estaba allí. Sin embargo, una vez que llegaron a unos pocos pies de mi coche, disminuyeron la velocidad y comenzaron a mirar mi coche como si lo estuvieran inspeccionando o algo así. Entonces, el hombre se acercó a mi ventanilla y golpeó, como si quisiera que la bajara. Por supuesto, no pude, así que hablé en voz alta, diciéndole que no podía. Pareció ofendido y respondió pidiéndome que lo llevara a la gasolinera que estaba más adelante. Fue entonces cuando comencé a tener una extraña sensación sobre este tipo, ya que sentía que era bastante obvio que mi coche se había averiado, así que supe que debía estar tramando algo. No respondí y me quedé sentado, observando al tipo, esperando que se fuera. Sin embargo, continuó pidiendo ayuda, volviéndose cada vez más agresivo al respecto. Luego se quedó en silencio por un momento antes de agarrar de repente la manija de la puerta, sacudiendo todo el coche mientras intentaba abrirla. Comencé a entrar en pánico, sin saber qué hacer, así que busqué algo para defenderme, pero todo lo que pude encontrar fue un pequeño destornillador en mi guantera. En este punto, el hombre comenzó a apuñalar la ventanilla con un cuchillo pequeño,
como si estuviera tratando de romperla. Hizo algunos rasguños grandes en ella antes de comenzar a meter su cuchillo en la parte superior de la ventanilla para forzarla hacia abajo. Le estaba gritando y pidiendo ayuda, pero sabía que mis esfuerzos no serían escuchados. Continuó durante más de un minuto con pura ira en sus ojos mientras intentaba todo para entrar, pero luego se detuvo. Se quedó allí por un momento, en silencio y respirando pesadamente. Presionó su cara contra la ventanilla y me miró con rabia y asco. Luego golpeó la puerta con el puño una última vez antes de correr de regreso por la carretera hacia la oscuridad. Cuando llegó mi hermano, le mostré los arañazos y las abolladuras en mi puerta y nos fuimos a toda prisa, llamando a la policía de camino a mi casa. Nunca había temido tanto por mi vida como en esa carretera abandonada, pero lo único que no puedo quitarme de la mente desde entonces fue la mirada en los ojos del hombre mientras me miraba a través de la ventanilla. Sentí como si estuviera a solo centímetros de un monstruo, ansioso por realizar un ataque brutal y horrible contra mí mientras yo estaba allí, solo e indefenso. Durante la universidad, trabajé en un pequeño restaurante que estaba abierto hasta tarde, lo que generalmente era la 1 de la madrugada la mayoría de las noches. La mayoría de los clientes entraban y pedían o llamaban para hacer un pedido para recoger, pero de vez en cuando, alguien pedía una entrega. Siempre disfrutaba haciendo las entregas porque podía salir del lugar y conducir mientras me pagaban. Además, el dinero de las propinas siempre era bueno. De todos modos, teníamos un pequeño pedido de entrega para un cliente que ordenó a las 12, así que esta era mi última entrega de la noche antes de salir. Me subí al coche y comencé a conducir. El GPS decía que estaba a 15 minutos de distancia, pero nuestro restaurante estaba ubicado justo al lado de una autopista, así que para casi todas las entregas estaría en la autopista durante unos minutos antes de tomar una salida y entrar en un vecindario. Me metí en la rampa para entrar a la autopista y, por lo general, no hay nadie fuera tan tarde en la noche, pero cuando comencé a bajar por la rampa, noté un coche que se acercaba a mí por el espejo lateral. Por los faros, pude decir que estaban lejos, pero también iban muy rápido. De cualquier manera, tenía que incorporarme a la autopista, así que giré lentamente y me mantuve en el carril de la extrema derecha. El coche detrás de mí luego se cambió del carril central al carril de la extrema derecha también, prácticamente frenando en seco mientras se acercaba a la parte trasera de mi coche. ¿Qué demonios le pasa a este tipo?, pensé, ya que acababa de poner en peligro nuestras dos vidas sin ninguna razón. Supuse que debía estar borracho o simplemente ser un idiota que pensó que sería divertido asustarme, pero después de unos minutos, todavía se mantenía justo detrás de mí. No estaba realmente seguro de lo que estaba haciendo en este punto, pero no era nada gracioso. Mi salida se acercaba, así que solo esperaba que me dejara en paz una vez que saliera de la autopista, pero, por supuesto, el tipo me siguió. La casa a la que estaba entregando estaba en un gran vecindario justo al lado de la autopista, así que entré y comencé a conducir por las calles del vecindario. Una vez que nos adentramos más, el tipo detrás de mí apagó todos sus faros. Aquí es cuando realmente comencé a entrar en pánico. He tenido conductores estúpidos que me siguen por un rato porque accidentalmente les cerré el paso o algo así, pero esto iba demasiado lejos, y ni siquiera les había hecho nada. Afortunadamente, la casa estaba justo al final de la calle en este punto, así que pensé en estacionar en su entrada y tratar de que el cliente respondiera a la puerta lo más rápido posible para no estar solo. Conduje mi coche por el lado derecho de su entrada, lo que inmediatamente me di cuenta de que era una mala idea, ya que el coche se detuvo justo al lado del mío, en el lado izquierdo de la entrada. Antes de que pudiera siquiera salir, un hombre salió del coche, abriendo la puerta del conductor agresivamente. Comenzó a gritarme enojado y a agitar las manos, dirigiéndose hacia mi ventanilla. Este tipo sonaba completamente loco y sus palabras eran arrastradas, apenas tenían sentido. Estaba bastante seguro de que solo estaba borracho y no tenía demasiado miedo, pero luego sacó un cuchillo pequeño de su bolsillo y comenzó a golpear la ventanilla con él. Rápidamente puse mi coche en reversa y retrocedí tan rápido como pude. El hombre continuó persiguiendo mi coche por la entrada, agitando su cuchillo y gritando. Conduje unas pocas cuadras,
Luego me detuve junto a una casa cualquiera y llamé al cliente al que se suponía que debía entregar. Respondieron de inmediato y me preguntaron si estaba bien. Supongo que estaban mirando desde su ventana. Les dije que estaba bien y les pregunté si el tipo todavía estaba allí, pero afortunadamente se había ido y pude entregarle su comida. Les conté a mis compañeros de trabajo lo que había sucedido cuando regresé, pero ninguno de ellos me creyó. Sinceramente, no los culpo, porque fue una situación loca y realmente no tenía mucho sentido. No estoy seguro de lo que ese tipo quería, pero sé que definitivamente podría haber terminado mucho peor de lo que lo hizo.